propósito de la Carta Democrática, ¿no queda otro camino? ¿Debe aplicarse cuanto antes en medio de esta crisis en Venezuela? Tiene que aplicarse por varias razones. En primer lugar, porque si bien los venezolanos entendemos que esta lucha es fundamentalmente nuestra, son nuestros muertos y es nuestro país y nuestro futuro, pero también entendemos que lo que está operando en Venezuela es un conjunto de fuerzas e intereses internacionales, como yo le decía, vinculados a las mafias y al crimen organizado, que han encontrado en Venezuela prácticamente un estado forajido donde pueden asentarse los centros de operaciones de muchas de estas redes peligrosísimas que incluso han tenido vinculaciones con el terrorismo. Por lo tanto, es una amenaza y es un conflicto regional y mundial. Y por otra parte, yo le digo, de fondo del corazón, como ciudadana venezolana y latinoamericana, el sistema interamericano y la OEA perdería todo sentido y toda vigencia si frente a un drama como el venezolano no se pronuncia de inmediato de manera contundente. Entonces no se trata solamente de salvar a Venezuela, se trata también de salvar a la OEA y el sentido que tiene una Carta Democrática Interamericana en el cual hay compromisos recíprocos para defender la vigencia de las garantías democráticas, todas, absolutamente todas, que están siendo violadas en este momento por Maduro y su régimen. En Miami, señor José Hernández, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, lo hemos invitado porque como venezolano en el exterior usted hoy puede tener una completa información de lo que pasó en su país este miércoles. Muchos venezolanos en Caracas van a tener quizá una versión parcializada o no van a poder ver en la televisión una realidad de lo que ocurrió hoy con esta marcha hasta el Consejo Nacional Electoral. Cuando el presidente Nicolás Maduro habla de una conspiración internacional y que este es el resultado que hoy amenaza a los venezolanos, ¿de dónde puede sostener una tesis como esta? Él tiene que tratar de sostener lo insostenible que es su gobierno, porque, imagínate tú, la primera garantía de casi todas las constituciones del mundo es la garantía, el derecho a la vida. Y en Venezuela el derecho a la vida está absolutamente vulnerado. Cuando tú tienes más de 400 bebés que mueren casi antes de nacer, es una cosa terrible porque los meten en una incubadora y no funciona, le pones un pulmón artificial y se apaga por la falta de luz, no se consiguen los antibióticos que tienen que darle y los pobres bebés mueren a ese ritmo de 400 personas. Cuando tú tienes 37 jóvenes que son linchados por el pueblo enardecido, que no haya cómo llevar la vida cuando lo roba a alguna persona y toma la justicia de la mano, es un gobierno absolutamente insostenible. Eso no clama a los ojos de la humanidad que nosotros vivamos en esta circunstancia como la estamos viviendo, teniendo toda la riqueza que hemos tenido y teniendo el mismo gobierno que todavía se sostiene de una manera absolutamente artificial. Nicolás Maduro no tiene por qué estar ahí, no tenía por qué llegar ahí, no le correspondía ser el presidente de la República, lo impusieron de una manera irregular. El Tribunal Supremo de Justicia ya en aquella época, hace 3 años, le pasó por encima la Constitución y lo dejó en ese lugar. Se le pidió en ese momento que tratara de cambiar por el proceso mismo electoral que lo llevó a ganar unas elecciones cuestionadas con el 1.49% de los votos y él no hizo caso, siguió en el mismo proceso que venía anteriormente. Después, el 6 de diciembre, ahorita, hace 6 meses, el pueblo le dijo en un 60% contra un 40% que tenía que cambiar y no lo hizo. Y todavía insiste en este tema y todavía va en contra de los representantes elegidos por ese pueblo, que además es el mismo pueblo que lo llevó a él a la presidencia y que llevó a esta cosa que ellos llaman la revolución bolivariana, que no es otra cosa que la involución chavista, porque Simón Bolívar, para ustedes los colombianos y para nosotros los venezolanos, no merece que su nombre vaya amarrado a las circunstancias que están rodeando las situaciones que vivimos hoy en Venezuela y no merece que se trate su figura histórica de la manera como la trata este gobierno, como la manipula y como la lleva a donde nos ha llevado. Este gobierno tiene que terminar lo más pronto posible y la carta del secretario general de la OEA, compañero
de Nicolás Maduro como canciller, ambos de izquierda, aquel que venía de los Tupamaros, ambos de izquierda, aquel que fue apoyado inclusive por el presidente Chávez para el cargo, dice todo lo que tiene que decir. Sí, ahora... Traición en las ideas, robo, recuperar capitales y, por favor, cuéntese. Lo único que queremos es que se cuente. Ellos dicen que han ganado 19 elecciones. Bueno, vamos a ir a las elecciones. Es tan simple como eso. La soberanía está en el pueblo. Lo dice la Constitución de Venezuela desde hace casi 2 siglos, porque en todas las constituciones, las 27 constituciones que ha tenido Venezuela, la soberanía está en el pueblo y hay que seguirla aceptando así. Y hacer Maduro ir a contarse con el pueblo, aunque él haya ido ya a renunciar y salir del gobierno, pero si cree que el pueblo tiene que tener la razón, hay que dársela. Mucho se ha dicho sobre la pasividad que ha habido en la región frente a lo que pasa en Venezuela, porque hay gobiernos en Latinoamérica que dicen los problemas de los venezolanos, que los resuelvan los venezolanos y no se meten, o simplemente llaman al diálogo, llaman a la concertación. Tras esta carta, una dura carta del secretario general de la OEA, ¿usted cree que otros países del continente van a empezar a asumir posiciones más fuertes? Yo creo que los países del continente ya están asumiendo posiciones un poco más fuertes. El caso de Argentina, es el caso del nuevo canciller brasileño, el señor Serra, es el caso de Luis Almagro, es el caso que va a ser del gobierno uruguayo, es el caso que posiblemente sea inclusive de Colombia, que nosotros también lo esperamos así. Porque hay que recordarse que hace como 8 meses, la primera vez que se llevó la situación venezolana al Consejo Permanente de la OEA, la propuso Colombia y perdió por 2 votos participar dentro de ese proceso, que se estudiara en el Consejo Permanente esa situación. Y lo llevó Colombia por una razón sencilla, porque más de 100.000 ciudadanos colombianos fueron expulsados del territorio sin ningún sentido y sin ninguna razón. O sea, este gobierno es tan malo que a otra nacionalidad la llevó al paroxismo de tener que abandonar sus casas y sus hogares, y el gobierno colombiano hizo la protesta ante el ente regional y lamentablemente no pasó, pero fue la primera vez que ocurrió. Sacaron la mayoría, pero necesitaban 2 votos más para poder llevar a cabo adelante esa presentación en el Consejo del caso de Venezuela en el Consejo Permanente. Todas las razones que se invocan en la Carta Democrática Interamericana en Venezuela están vulneradas. Todas las razones que se invocan en la cláusula democrática del Mercosur en Venezuela no funcionan. Todas las razones que se invocan también en la cláusula democrática de UNASUR no funcionan. Yo de verdad les hago un llamado, tanto a los países miembros de la OEA, donde hay muchísimos venezolanos ahorita viviendo, pagando impuestos, haciendo empresas y generando riqueza, a todos los países miembros del UNASUR, aunque eso uno suena hueco, pero hay muchos países donde viven muchos venezolanos que tienen que estarse dando cuenta de la situación. Inclusive el presidente Samper, que también está viendo la situación, también hago un llamado a los países miembros del Mercosur, porque esto se presta para que lo diga. Invoquen las cláusulas democráticas en Venezuela. Hace tiempo no hay una democracia y además están muriendo los más vulnerables miembros de la sociedad, los bebés recién nacidos. Sí, sobre ese tema. La justicia no existe. En Venezuela hay 27.000 muertos al año por manos de la violencia, hay un 80% de desabastecimiento en medicina, hay récord de inflación, hay récord de corrupción. Por favor, hagan algo que también está en sus manos. Nosotros los venezolanos estamos haciendo nuestra parte. Los venezolanos han salido en los últimos días a demostrar que quieren hacerlo y quieren resolverlo por la vía democrática, por la vía de la consulta popular. Sobre ese tema vamos a tocar casos puntuales para que ustedes conozcan lo que está pasando en Venezuela, la realidad venezolana hoy. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con estos testimonios. Los estamos invitando a ustedes a que opinen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras este fuerte mensaje que ha enviado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Nicolás Maduro, ¿qué postura deberían asumir los gobiernos del continente frente a la crisis política y social en Venezuela? Síganos respondiendo a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también a las de nuestro equipo periodístico. Ya nos han llegado algunos mensajes. El de Francisco dice: lo sensato sería llamar a Maduro a respetar el orden constitucional, pero como la mayoría hace lo mismo en sus países, callan.
Ángel Garrido nos escribe, ninguna, somos soberanos. Aquí en Venezuela el gobierno manda a Maduro, más nadie. Beatriz Elena nos escribe, los gobiernos del continente deben solidarizarse con la oposición en Venezuela. Todos guardan un silencio cobarde. Vamos a la pausa, ya regresamos en la noche. Ya regresamos con La Noche.